Primera llamada. Segunda llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Levanta el telón que ya inicia Cultureando los Cabos. 30 minutos de cultura, educación, arte, literatura, cine, deporte, entretenimiento, actividades estudiantiles y más. Por el 1180 AM y mixlr.com/Radio Waps. Te esperamos todos los martes en punto de las 4:30 p.m. Espacio para la comunidad universitaria. Damos inicio a su programa de radio universitaria, Cultureando en los Cabos. Muy buenas tardes, los acompaña como cada martes su amiga Yukia Ramírez. Hola, buenas tardes. En este lado los saluda Margarita Alvarado. Buenas tardes a todos. Agradecemos a toda la audiencia que nos escucha por el 1180 AM, por Radio Waps y por el Mix RL. Y también, obviamente, las personas que nos están viendo a través de las páginas de Radio Waps y Waps Los Cabos. Recuerden que tenemos nuestro correo oficial, cultureandowaps@gmail.com, en donde nos pueden localizar para compartir sus eventos o un espacio que ustedes quieran dar a conocer. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, y como saben, continuamos con nuestra sección de casos de éxito de Waps Los Cabos, de egresados de Waps Los Cabos. Seguimos en la búsqueda.
la problemática que existen en cada colonia, en cada estado o en cada municipio, ¿sí? Se busca también dar una cifra respecto a eso, ¿no? Bien, la carrera esta busca también, por ejemplo, su ámbito laboral. Nos enfocamos o nos encerramos en que podemos trabajar nada más en gobierno, en instancias gubernamentales. Está completamente erróneo ese dato, debido a que, por ejemplo, considero importante que debamos de tener un criminólogo en instituciones educativas, toda vez que tenemos problemáticas con conductas. Sé que está el psicólogo para ese tipo de acciones, pero también está el criminólogo del lado de la mano del psicólogo para erradicar ese tipo o prevenir ese tipo de circunstancias, ¿no? Pues, gubernamentales podemos ingresar a instituciones como los cerezos, tránsito, procuradurías, a esas áreas, o igualmente de policías siendo criminólogos, ¿no? En la iniciativa privada podemos entrar desde tiendas departamentales en cuestiones de prevención, no como guardias de seguridad, sino prevención de los robos que existen día a día en cada tienda, ¿sí? Esa es la importancia del criminólogo, para eso está el criminólogo realizando ese trabajo, ¿no? Y eso es lo que puede aportar, lo que se aporta como siendo criminólogo, ¿no? Ok, a mí me gustaría hacerle una pregunta, maestro, relacionada con esto. Hay mucha mitología sobre estudiar criminología porque ven las series estas policíacas que pasan en la televisión y se emocionan mucho. Y al menos lo que yo he aprendido durante el proceso de tener alumnos de esta carrera es que una cosa es la criminalística y otra cosa es la criminología. ¿Nos podría hablar un poquito más relacionado a esta diferencia para que ellos a los aspirantes tengan muy claro qué es lo que van a encontrar en esa currícula cuando ellos estén estudiando esta carrera? Claro que sí, maestro. Mire, le explico para todos. La criminología va a buscar, por ejemplo, entrevistar a una víctima de algún delito, al victimario, ¿sí? En este caso el que realizó el hecho delictivo, ¿no? ¿Para qué? Para entender el motivo que llevó a realizar esa acción, ¿no? ¿Por qué a la víctima? ¿Por qué? Por una reparación del daño, de buscar a ver de qué manera concientizar o buscar una forma en darle una tranquilidad a esa persona, ¿sí? Esa es la función del criminólogo. Como lo decía usted, las series pues han distorsionado bastante lo que es ser un criminólogo y lo que es ser un criminalista. Por ahí muchos tienen o hay el error de que creen que siendo criminólogo puede ser criminalista. Se los platico. En mi caso, soy criminólogo y me especialicé como criminalista. Van también de la mano las dos carreras y dan la oportunidad de poder estar en las dos áreas, en las dos partes, ¿no? El criminalista va a buscar la manera en que realizas un hecho delictivo, con qué lo haces, o sea, si como en las series ahora sí, que encontré una colilla de cigarro, es totalmente, sí se puede hacer, pero difícil que puedas encontrar tantos datos en una colilla de cigarro, o decir, porque nomás viste un pedazo de tierra, decir, no, es que ya es de tierra de tal colonia, sumamente difícil, ¿no? Pero, o sea, sin embargo, hay cosas que aparecen en las series que sí se pueden llegar a realizar, ¿no? ¿Sí? Pero creo que eso es parte de que los alumnos, bueno, de los aspirantes, siempre digo alumnos, de los aspirantes, se empiezan a interesar precisamente en estas carreras. Es como yo que soy comunicóloga y la maestra Margarita pues también es comunicóloga. Yo recuerdo que veía a las artistas o que eran reporteras o que eran, no sé, ¿no? Aspiras a algo y eso te empieza a llamar la atención. Entonces yo creo que también es parte de lo que los aspirantes empiezan a tener esas ganas de querer aprender, aunque a lo mejor vamos a llegar a lo que queremos,
pero ya estamos cerca, ¿no? Así es, o sea, también no está tan alejado de la realidad lo que se llega a hacer, ¿no? O sea, hay cosas que sí sobresalen de la realidad, pero sí, esa es la búsqueda o la visión de, pues, quiero pensar de estas series, de darle también esa difusión a lo que es la criminalística y la criminología. Realmente es pues una disciplina nueva, prácticamente de las nuevas, del conocimiento, debido a que pues antes no se aplicaba lo que es la criminología ni la criminalística. Ahorita ya estamos buscando o abriendo espacios, ¿para qué? Para que el criminólogo pueda desempeñarse y desarrollarse como criminólogo. O sea, no nomás, como les decía, no nomás en una instancia gubernamental tiene que estar un criminólogo, tiene que estar en muchas áreas, debido a la prevención, a la función de ellos, o la función del criminólogo en ese aspecto. Ok, muy bien. Si, Muy por bien. ejemplo, algún aspirante tuviera dudas, maestro, pues bueno, en este sentido, ustedes como docentes, como para ya encauzarlos cuando ya están en la carrera, ¿cuáles son las recomendaciones que les dan referentes a este perfil, al perfil de egreso? Bueno, al perfil de egreso, los muchachos van a salir con conocimiento respecto a la delincuencia, a los tipos de delitos, llegas a conocer en esta carrera, por ejemplo, mucho de las partes, y de algo que me gusta en particular, el lenguaje corporal, ese es uno de los aspectos, la cuestión de entrevistar a una persona, eh, es lo padre de esta carrera, ¿no? Tampoco llegamos a ser, digo, adivinos, ¿no? Pero sí nos da una pauta o una forma de decir, cuando una persona nos miente, el hecho de de estar viendo a una persona a la cara, de estar viendo su movimiento de su cuerpo, todo eso nos da a la criminología una visión más hacia una percepción de las personas, ¿no? De cómo es su desarrollo, su desempeño, el hecho nomás, por ejemplo, de estar platicando con alguien, ya dice, no, pues por ejemplo, trae cierto problema, trae cierto aspecto, debido a ciertos movimientos o a ciertos, microexpresiones que tenemos en la cara al momento de hablar, ¿sí? Eso nos da la criminología. Eso puede realizar el criminólogo, puede ser entrevistas, puede ser un investigador, un asesor. Tú ahorita, como mencionas esto de la política, puede servir como asesor, puedes implementar políticas públicas, políticas criminales, ¿sí? En ese aspecto, ¿no? Muy bien, pues maestros, muchas gracias. Recuerden, ya está la convocatoria, están los pasos en nuestra página, también en la página oficial www.waps.mx, se pueden checar absolutamente todo. Muchísimas gracias, maestra Josh Navarro, y bueno, como cariñosamente le decimos, Josué. Y también muchísimas gracias, maestro Gaspar, y bienvenido. Y pues no va a ser la Gracias. única vez que los vamos a invitar, con mucho gusto, los esperamos pronto, pues para seguir con nuestro siguiente bloque. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Buena Hasta tarde. luego. Buena tarde. Gracias. Y bueno, ahora sí, seguimos con el tercer bloque.
se ve, entonces ya, Ok. gracias a ustedes podemos arreglar las fallas técnicas, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Y No, bueno, no pues, pude, perdón, no pude habilitar la cámara, pero bueno, espero que me puedan escuchar todos en el auditorio, en este amable auditorio. Quiero comentarles lo siguiente, que el propósito principal de estar aquí, pues es dar a conocer una información muy importante relacionada con un fenómeno psicosocial de la salud que considero debe ser integrado como diagnóstico diferencial en la COVID-19. Muy importante este libro en el sentido de lo que estoy planteando en este momento como acción muy importante para toda la comunidad de los científicos en el área de la medicina, es que puedan considerar este factor de riesgo psicosocial, así se le ha conocido. Es un dato que nos ha venido dando la Organización Mundial de la Salud y describe a este fenómeno psicosocial como uno de los aspectos más relevantes en el área de la salud, en particular cuando se habla de las enfermedades. Hasta este momento, este es uno de los aspectos de la salud más importantes que nos presentan ya desde hace muchísimos años, como unos 30, 40 años aproximadamente. Nos han venido presentando datos muy concretos, objetivos, de estudios experimentales sobre el estrés crónico. Estos pues han sido realizados no por cualquier tipo de investigadores, ¿no? No son investigadores que pertenezcan a alguna farmacéutica, sino son investigadores muy neutrales, particulares, profesionales, y que nos han venido pues dando muchísimos resultados objetivos, muy objetivos, resultados que nosotros le llamamos concluyentes porque son resultados que se pueden investigar de forma experimental. Es decir, los podemos comprobar en los estudios experimentales que se realizan sobre el estrés crónico. Es tan importante este tema, y por eso es que así lo titulé, El principio falso, la pandemia, porque en realidad el estrés crónico tiene un papel muy importante en el escenario de la pandemia. Sin embargo, no se le ha considerado como tal. De hecho, es uno de los factores que predisponen precisamente al problema más grande que hemos encontrado hasta este momento, que son problemas cardiovasculares. Desde aproximadamente el 2004, 2006, si no me equivoco, los científicos de la salud comenzaron a hablar del estrés crónico como la cuarta causa de comorbilidad. Comorbilidad significa que, para que el público y el auditorio pueda comprender este término, significa que una enfermedad o un factor de riesgo, en este caso el estrés crónico, acompaña a otras enfermedades y lo que hace es influye en la evolución de esta enfermedad, incluso influye en la gravedad de la misma enfermedad, ¿sí? Por ahí en 2006 se habló ya de un factor mucho más importante en el ámbito de la salud. En 2008 ya se habló de segunda causa de comorbilidad, ya no es cuarta, sino segunda causa de comorbilidad, pero pronosticada para 2020. Y pues la realidad es que no se equivocaron, porque es lo que hemos estado observando durante 2019, 20 y parte del 21. Hemos estado observando que efectivamente el estrés se ha venido presentando de manera intensa, pero no ha sido tomado en cuenta. En 2012 ya no se habló de segunda causa de comorbilidad, sino se habló de segunda causa de morbimortalidad. ¿Qué significa esto? Significa que ya no solo va a acompañar como un factor que influye en otras enfermedades, sino que va a ser un inductor de enfermedades que provocan la muerte.
Maestro, disculpa que lo interrumpa. Sí, adelante. Es muy interesante esto que nos está comentando sobre la comorbilidad, la mortalidad. Sin embargo, pues bueno, yo creo que sería importante establecer o entender qué es el estrés crónico. ¿Qué debemos de entender por estrés crónico? Muy buena pregunta, maestra, muchas gracias. Cuando hablamos de cronicidad, significa que ya tenemos todo el tiempo con una realidad. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, significa que ya la tenemos ahí todo el tiempo en el organismo. En el caso del estrés crónico, pues hablamos de una prolongación de descarga tremenda de citoquinas, de quimiosinas, de lesiones ya intracelulares, de muerte celular, de daño a tejido celular, a tejido de los órganos. Estamos hablando de un estrés crónico que, si permanece por mucho tiempo, por su cronicidad, puede conducir a la muerte. Por eso es que se habla de factor de mortalidad. Y como estrés crónico, una vez que se queda prolongado por mucho tiempo en el organismo, produce síntomas. Y esto es lo importante del libro. Ojalá y tengan la oportunidad de leerlo. Quienes se den la oportunidad van a encontrarse con un tema sumamente importante, porque los síntomas que aparecen en el estrés crónico son exactamente los mismos que aparecen en la COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante, siendo los síntomas tan específicos del estrés crónico y que son los similares, los muy parecidos a los de la COVID, pues es importante que este fenómeno sea conocido por la mayoría de las personas, porque muchos lo padecen, pero no se dan cuenta y no saben que en este momento están padeciendo del estrés crónico. No sé si con esto queda contestada la pregunta, maestra Margarita. Sí, es que pareciera una pregunta obvia, pero Sí. a veces con relación al tema del estrés, pues sabemos que hay un estrés que es necesario para el ser humano, ¿no? Es un Claro. estrés como natural. Sin embargo, al hablar ya de estos temas sí vale la pena como precisarlo, ¿no? Qué bueno que lo comenta. Sí, efectivamente, existen 3 tipos de estrés. Uno es el estrés agudo, otro es el estrés agudo episódico y este es conocido como el estrés crónico. En la descripción que hace la APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, describen estos 3 tipos de estrés. El más peligroso, el que conduce a la muerte, es precisamente el estrés crónico, porque este evoluciona en gravedad y cuando se asocia o interactúa con otras enfermedades, cuando evoluciona en gravedad, es muy fácil que este fenómeno psicosocial, conocido como riesgo psicosocial, también declarado por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI. Entonces sí es un tema muy importante, porque ya incluso se le ha llamado así, tal cual, la epidemia. Y se le llamó así epidemia del siglo XXI porque desde el año 2012 que se comenzó a investigar un poco más sobre el estrés crónico, se encontraron con un dato muy alarmante. 17.5 millones de personas en 2012 fallecieron por enfermedades inducidas por estrés. Por eso la relevancia y la importancia de poder incluir este tema en el escenario de la COVID, porque pues, cuando escuchamos pandemia y cuando empezamos a ver que hay muerte a nuestro alrededor, lo primero que se activa es el factor del miedo. Y una vez que este se activa, pues hay circuitos neuronales muy específicos que describen cómo el miedo, después de que permanece por muchos días en nuestro cuerpo, evoluciona a estrés crónico. Por eso la importancia de conocerlo. Muchos en tiempos de pandemia, sin saberlo, han fallecido no por la COVID, sino por el estrés crónico. Esa es una realidad. Claro. No lo han mencionado. Ese es uno de los aspectos más importantes que yo considero que como omisión
de la comunidad científica, pues nos ha perjudicado a millones de personas, ¿verdad? Ok, en ese sentido entendemos ya de manera más general cuando usted hace esta relación, o más bien su comentario en cuanto a la similitud y la correlación que existe entre el estrés crónico y la COVID, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento no lo entendíamos, pero precisamente es parte de lo que se vive con la COVID-19 en este momento. Y bueno, y no en este momento, estamos hablando de un año a la fecha, más de un año, ¿no? Y que yo creo que ya cada quien desde su propio espacio pues lo ha vivido y el estrés, a lo mejor todos vivimos el estrés agudo. Yo digo que ya no sé si ya llegué a estrés crónico, pero bueno, Probablemente es sí. parte de poder controlarlo, ¿no? Yo creo que, y más adelante nos gustaría que nos pudiese compartir precisamente esta parte de cuando usted habla de la pedagogía del miedo, ¿a qué hace referencia básicamente con eso? Sí, sí, antes de hablar de la pedagogía del miedo, esto que mencionas, a ver si alcanzamos con el tiempo, la correlación que existe entre el estrés crónico y la COVID, me gustaría explicarlo un poquito más. Si me lo permiten, ¿lo puedo hacer? Sí, claro, adelante, adelante. Gracias, maestra. Sí, miren, cuando hablamos del estrés crónico y su correlación con la COVID, pues es muy, muy importante este aspecto porque se los voy a mencionar, son varios aspectos que son similares. El estrés crónico, al igual que la COVID, tiene 3 fases o estadios que describen su fisiopatología. En su tercera fase de agotamiento, la hormona del cortisol liberada en grandes cantidades, estoy hablando del estrés crónico, hace la misma función y esto es muy importante. Esto es necesario que lo conozca el auditorio y el público en general, ¿sí? Hace la misma función el cortisol que un virus o una bacteria, porque el organismo no discrimina si se trata de cortisol, un virus o una bacteria. Cuando percibe peligro el organismo, se activa una grande descarga de citocinas y quimiosinas, y esto mismo sucede con la COVID, precisamente en la tercera etapa que menciono del estrés crónico. Cuando hablamos de ambos fenómenos de la salud, tanto la COVID como el estrés crónico, pues en ambos se compromete el sistema inmunológico. Al evolucionar crean daño tisular en tejidos y órganos, se perjudica la mitocondria, esta deja de proveer oxígeno a la célula. En ambos fenómenos se genera la saturación de oxígeno y se puede disminuir en el organismo. En ambos fenómenos se puede medir su disminución o saturación de oxígeno con un oxímetro. En ambos fenómenos se crean ambientes proinflamatorios, inflamatorios e hiperinflamatorios. Se genera también coagulación vascular y trombos. En ambos fenómenos se generan problemas respiratorios, cardiovasculares y cerebrovasculares. En ambos fenómenos se desregulan todos los sistemas: el inmunológico, el metabólico, el endocrino, el cardiovascular y el sistema nervioso central. En ambos fenómenos los niños no se perjudican directamente por su presencia. Solo los adultos y los médicos son los profesionistas más perjudicados del planeta. En ambos existen personas sintomáticas y asintomáticas. Y en ambos la personalidad, estilos de vida y las enfermedades crónico-degenerativas que acompañan a cada persona determinan el mal pronóstico cuando evoluciona en gravedad. En ambos fenómenos se puede medir su impacto y evolución con cifras estadísticas que expresan su grado de propagación en los distintos países del mundo. Ambos son muy contagiosos, uno por contagio biológico y el otro social y psicológico. En ambos se desregula también la función cognitiva hasta someter y disminuir sin opción alguna la capacidad del pensamiento crítico, la motivación, la voluntad y la creatividad. En ambos fenómenos se presentan los mismos síntomas, y esto es lo interesante, querido auditorio, amable auditorio. Esto es lo interesante, en ambos fenómenos se presentan los mismos síntomas, como la hipertermia, la fiebre, la gripe, la tos seca, dolores musculares, disnea, anosmia, es decir, se alteran los olores o se inhiben,
y los demás que se han venido mencionando con excesiva atención durante la pandemia. Podemos encontrar entonces que ambos fenómenos para evolucionar acuden a células huéspedes también, lo hace el estrés crónico, y desde ahí estas proliferan a enfermedad. La COVID-19 lo hace con el virus SARS-CoV-2 y el estrés crónico lo hace con exosomas. Ambos contienen ARN y proteínas. Se hospedan, proliferan enfermedades, tienen el mismo tamaño, la misma forma redondeada. Ambos tienen una membrana de recubrimiento formada por fosfolípidos y podría seguirle, maestra. Hay muchísima más información que describe cómo el estrés crónico puede evolucionar a estrés oxidativo, a distrés respiratorio agudo, a lo que le llaman el síndrome mitocondrial, que es una afectación de la mitocondria, y todo está muy relacionado con el estrés crónico. Es altamente probable que cuando se hace una radiografía de pulmón, no solo se esté viendo el efecto del virus, sino se esté viendo el efecto del estrés oxidativo. Y la importancia de poder comprender esto, pues implica que los científicos de la medicina tendrán que tomar en cuenta este aspecto como diagnóstico diferencial. Yo espero en corto, en unos días más, estar haciendo llegar esta información al público en general con la idea de que puedan comprender un poco más este fenómeno. Y en cuanto a la pedagogía, perdón, maestra, sí. Perdón, maestro, yo creo que en esa parte hasta nosotros mismos como seres humanos, o sea, no esperar solamente ir al doctor y no considerar solamente que es una gripe o que es algo más biológico, sino ya enfocarnos y poder a lo mejor ir en su momento con un especialista, y me refiero a lo mejor con un psicólogo, con un que tenga que ver más relacionado a la parte del estrés, y no tomar siempre, o sea, más bien tomar en consideración más esta parte que puede ser estrés, ¿no? Y qué nivel tenemos de estrés, es súper importante empezarlo a considerar y no solamente pensar que es una sola gripe o que es COVID, ¿no? En este caso. Sí, efectivamente, maestra. Y cuando hablo de la pedagogía del miedo, pues la realidad es que los medios masivos de comunicación han venido empleando una estrategia que ya es muy conocida por los conocedores de la comunicación. Seguramente ustedes lo tienen por ahí a la mano, que le llaman la publicidad Benetton. No sé si han escuchado hablar de la publicidad Benetton. Describe la publicidad Benetton todos los aspectos negativos de una situación y entonces los resaltan y los promueven. Con eso se genera un poquito o mucho de sufrimiento en las personas que están atentos a este tipo de información. Entonces lo que acompaña a la pedagogía del miedo, pues es precisamente el sufrimiento, la incertidumbre y la inseguridad en todo lo que viene, ¿no? A eso le llamo yo la pedagogía del miedo. Estoy invitando a que todos generemos una pedagogía de la confianza basada en el buen pronóstico y no en el diagnóstico de las enfermedades. Sí, es un tema bastante extenso e interesante que en este breve tiempo es imposible poder abordarlo porque tiene muchas repercusiones. Y pues bueno, el tiempo también se nos está... Me gustaría irnos sin antes que usted nos pudiera contestar, bueno, después de la pandemia, ¿qué hacer con el estrés crónico? ¿Qué nos contesta esa parte? ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, no solo por los efectos o los daños colaterales que tengamos con la pandemia o con la COVID, sino por lo que le sigue más adelante. Este es un factor de riesgo que nos ha venido acompañando desde mucho antes de la pandemia, nos acompañó durante la pandemia y nos va a seguir acompañando más allá de la pandemia, ¿sí? Porque ha sido considerado como, en este momento ya considerado como el segundo factor de morbimortalidad, nos va a seguir acompañando mientras no cambiemos el estilo de vida, mientras no hagamos el cambio de actitud y de habilidades emocionales, desarrollo de habilidades emocionales, no podrá presentarse este aspecto tan importante de poder enfrentar una nueva normalidad
que ya se habla de nueva normalidad, que no vemos cuándo va a llegar, ¿verdad? Por ahí decían que en 3 meses iba a llegar, después que en 6 meses, y ahorita llevamos un año y todavía no la encontramos, ¿no? Pero sí, yo creo que así es. Los aspectos más importantes que yo considero que hay que considerar para después de la pandemia, yo lo veo muy, muy viable en el sentido de poder comprender que tanto los pensamientos como las emociones son fundamentales. Con estrés crónico los pensamientos no funcionan. Ese es un problema muy grande. Entonces podemos enfocarnos un poco más en cuidar la postura corporal, y a lo mejor eso es lo que podríamos empezar a hacer desde ya, porque la misma postura corporal es interpretada por el organismo en general, no solo por el cerebro. Y la misma postura corporal de miedo, cada quien puede identificar cuál es su postura corporal de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, de predisposición negativa, y ahí puede encontrar aspectos importantes para poder generar un pequeñito cambio que, en lugar de liberar cortisol, le permitirá a cada uno, quien esté haciendo este ejercicio, quien lo pueda hacer de aquí en adelante, le va a beneficiar muchísimo, porque en lugar de liberar cortisol, podrá liberar testosterona. Si alguno en este momento quiere experimentarlo, es muy sencillo: cambie su postura corporal y dése la oportunidad de asumir una postura como de triunfo. En el momento en que asumen y se colocan ustedes en una postura de triunfo, ya están liberando testosterona. La testosterona nos ayuda muchísimo para la toma de decisiones, para la confianza en lo que le sigue, para la seguridad de nosotros mismos. Por eso es muy importante cuidar las señales del estrés que aparecen en nuestro cuerpo. Si identificamos que hay estrés, inmediatamente hay que hacer el cambio. El cuerpo es muy sabio y nos va arrojando toda la información necesaria que nosotros requerimos para inmediatamente gestionar una respuesta de estrés distinta a la que estamos manejando en un momento determinado. Muy bien, maestro, pues gracias por esas recomendaciones, sobre todo el aprender como usted dice, a identificar. Y pues bueno, no queremos que se vaya, pero tenemos que irnos antes, pero sin antes pueda proporcionarnos sus contactos, algún correo electrónico que quiera compartir para que lo puedan contactar, y sobre todo, ¿dónde podemos encontrar o adquirir esta obra? Ok, mi teléfono es 624-122-1820. Ahí me pueden contactar, con mucho gusto los atiendo. Y donde pueden localizar, hay un distribuidor autorizado, es el profesor Lizarra, ustedes lo conocen. Pueden llamarle al 624-199-1595. Él les dirá cómo hacerles llegar esta obra, este libro. Ojalá que todos puedan adquirirlo. Pues ahí lo estaremos compartiendo con mucho gusto, los números de contacto, para que quien quiera adquirirlo, pues pueda hacerlo, ¿no? De manera inmediata. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, maestro. Creo que un tema fundamental en estos momentos, sobre todo el desarrollo de las habilidades emocionales que tanta falta nos hace. Se lo agradecemos mucho, y pues nada más también informarles que próximamente, a colación de este tema, el maestro nos ha ofrecido un taller piloto para trabajar al respecto, pues bueno, con una solución para el desarrollo de habilidades emocionales y este desarrollo emocional que necesitamos mejorar para trabajar el estrés crónico. Así es, los estaremos esperando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Perdón, maestra Yuki. Amable auditorio, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ojalá que próximamente nos estemos viendo nuevamente. Muchas gracias. Así será. Le mandaron muchos saludos, maestro, así que pues ahí estará pendiente. Y bueno, ya para concluir, nos quedan 2 minutitos, a ver si alcanzamos. Agradecemos a quien hoy nos acompaña a lo largo de 1 hora por el 1180M. Maestra, ya me adelanté y le va a tocar lo mío por la transmisión en vivo en las páginas de Facebook de Radio WAPS y WAPS Los Cabos. Y pues se despide su amiga Yuki Ramírez. Bueno, igual recuerden que tenemos muchos avisos en la página, en la página de WAPS Los Cabos, y tenemos el registro a los cursos de idiomas para alumnos WAPS. Por favor, entren a su portal CIA, está habilitado para que ustedes puedan hacer este registro.
y la ficha de pago que bueno, tiene un costo con descuento, que en este caso es del 13 al 16, les van a estar llegando los enlaces para que hagan sus aportaciones. Por el día de hoy sería todo, les agradecemos mucho su amable asistencia y pues esto fue Cultureando en los Cabos, los esperamos la próxima semana. Así es, hasta luego.